Hola, estudiantes de grado tercero. En Ciencias Naturales hemos estado hablando acerca de los recursos naturales, que son todos los materiales y los productos que nos da la naturaleza. Recordemos que los recursos naturales se clasifican en dos: recursos naturales no renovables, que son aquellos que se encuentran en pocas cantidades en la naturaleza y que su formación se demora muchísimos años. También están los recursos naturales renovables. Se encuentran en abundancia dentro de la naturaleza y su formación se realiza a través de un proceso rápido, un proceso no tan extenso, y se puede volver a regenerar estos recursos de forma más fácil que los no renovables. Los recursos naturales renovables se clasifican en varios. Hablamos ya sobre la flora. Dijimos que la flora era la diversidad de plantas que había en algún sitio y que la flora se clasificaba en dos clases. Hay flora nativa, que es propia de una región, es originaria de ahí, y la flora introducida, que son aquellas plantas que han sido llevadas a otras regiones, otros lugares, y han crecido sin ninguna dificultad, pero que son originarias de otro país. También hablamos sobre la fauna. Recordemos que la fauna es la diversidad de animales que hay en una región. Y de la fauna hablamos que habían dos clases: la fauna doméstica o sometida, que hace referencia a aquellos animales con los cuales las personas interactuamos, los que nos brindan compañía, de los cuales sacamos algún beneficio como medio de transporte o alimentación. Y también está la fauna salvaje o silvestre, que es aquella fauna que no ha sido domesticada y que se encuentra en sus hábitats naturales. También estuvimos hablando del aire. El aire como tal no tiene ninguna clasificación, pero vimos que era una mezcla de varios gases, que en el aire podemos encontrar oxígeno, el ozono, el argón, entre otros gases. Y hoy vamos a empezar a hablar del suelo. El suelo es el nuevo tema que vamos a trabajar en Ciencias Naturales. Es un recurso natural renovable y se encuentra en la página 65 a la 67. El suelo es la capa sólida, es decir, la capa firme o dura del planeta donde se desarrollan los seres vivos que son terrestres, ¿sí? Como las personas o los animales que definimos como terrestres. El suelo está formado por microorganismos, es decir, por seres vivos muy pequeños que solamente podemos ver gracias a los microscopios. También en el suelo se encuentran insectos. Debajo de la tierra hay muchísimos insectos que viven allí. El suelo también está conformado por restos de plantas, es decir, aquellas plantas que ya se han secado o sus hojas han caído al suelo, se van introduciendo en esta capa, y estos restos también forman este recurso natural renovable. También se encuentran rocas y en el suelo también hay agua y aire. ¿Para qué utilizamos nosotros el suelo? Porque es un recurso importante. Gracias al suelo se pueden desarrollar diferentes actividades agrícolas. Si no tuviéramos este recurso natural renovable, no tendríamos un terreno donde sembrar diferentes plantas, aprovechar de estas los alimentos, las frutas y los diferentes beneficios que recibimos de la agricultura. Los seres humanos también necesitamos el suelo como una base sólida para hacer diferentes construcciones, como nuestras viviendas, las casas donde vivimos, sean en arriendo, sean casas propias, en una casa familiar, se han podido elaborar y fabricar gracias a que el suelo es la base sobre la cual se empieza a elaborar este tipo de construcciones. Para
las construcciones también se requieren algunos componentes que se encuentran en el suelo, como la arena, la arcilla y las rocas. Para los que no saben que la arcilla es una especie de greda de barro que se puede encontrar en el suelo. El suelo también es muy importante no solo para las personas, sino para los animales, ya que el suelo brinda diferentes nutrientes para que algunas plantas puedan crecer y algunos animales se alimentan de dichas plantas. Los animales herbívoros suelen alimentarse de las hojas de algunos árboles o del pasto, y este tipo de productos se dan gracias a que el suelo le brinda los nutrientes para que las plantas crezcan y le den alimento a estos animales y también a nosotros. Gracias a que las plantas pueden crecer por la agricultura, pero porque se encuentran en el suelo, podemos alimentarnos de diferentes frutas, diferentes vegetales, diferentes raíces que son comestibles, diferentes hojas comestibles. El suelo presenta algunas problemáticas causadas por las actividades humanas. Vamos a ver cuáles son las actividades que realizan las personas, que realizamos los seres humanos, que afectan a este recurso natural, que es renovable, pero que está siendo contaminado. La deforestación o la tala de bosques para obtener madera o cultivar el suelo. Ya sabemos que deforestar es quitarle los árboles a unos terrenos, y esta deforestación genera daños en el suelo. La sobreexplotación de cultivos o explotación intensa hace referencia al uso desmedido que se da a los suelos para los procesos agrícolas. Se usan en grandes proporciones, en grandes cantidades para poder sembrar las plantas que se necesitan, y para esto el suelo se ve afectado por el tipo de maquinaria que se emplea en la explotación intensiva de cultivos. El sobrepastoreo o consumo excesivo de pastos es otra situación que afecta el suelo. Si tenemos un ganado que se alimenta de pasto en un terreno y dejamos que ese ganado coma todo el pasto que está en ese terreno, no damos espacio para que crezcan nuevamente las plantas, y este sobrepastoreo afecta al suelo, ya que no dejamos que las plantas se renueven. Si dejamos a los animales que acaben con las plantas o el pasto que se encuentra ahí, no nos permite que haya un proceso de renovación rápido de las plantas, y ese terreno se va a ver árido, se va a ver poco fértil. La extracción intensiva de minerales que desestabilizan y alteran la superficie de la tierra. Esto hace referencia a las actividades mineras. En muchos casos se necesitan explosivos o máquinas que perforan algunas montañas o perforan la tierra para poder sacar los recursos minerales que da la naturaleza, y esto genera que haya movimiento en los suelos porque sus capas se ven afectadas debido pues a esta explotación minera. El monocultivo, recordemos que es un extenso terreno en el cual se cultiva la misma planta. Debido a los monocultivos también el suelo se afecta, ya que recordemos que en muchos casos deben quitar las plantas que están allí para sembrar nuevas plantas, y si en la planta que se quita, debajo de esas plantas habían diferentes animales que se alimentaban de algunos nutrientes que van en esa parte del suelo debido a la planta que se encontraba allí, ya estos animales no van a poder nutrirse porque han cambiado las plantas. La contaminación del suelo también tiene algunas sustancias dañinas para los seres que viven en él, y su recuperación es difícil, costosa y tarda mucho tiempo. Entonces muchas veces hay sustancias las cuales se emplean para la fumigación de algunas plantas, pero ejercen daños
en el suelo y también nos pueden perjudicar a las personas que estemos en contacto con ese tipo de sustancias. ¿Qué podemos hacer para que diariamente cuidemos el suelo y mejoremos sus condiciones? Sembrar plantas nativas, ya que las raíces de las plantas ayudan a mantener unido el suelo y evitan que el agua las arrase. En caso de que haya fuertes lluvias o que haya una creciente de los ríos, haya una inundación, el agua no va a arrastrar el suelo, la tierra que está allí, ya que si hay árboles, los árboles hacen una cadena de raíces que están por debajo del suelo. Es como si fuera un tejido que une las plantas e impiden que el agua vaya a arrastrar y a llevarse el suelo. Pero si se llegan a realizar actividades de talar árboles, ese territorio se va a quedar sin esa red de raíces y por eso si hay alguna inundación o fuertes lluvias, el agua va a arrastrar el suelo. No se deben arrojar pilas, pinturas, insecticidas o aceites o algunas sustancias que sean contaminantes al suelo. Los aceites de los automóviles contaminan bastante el suelo. Si dejamos pilas en el pasto y empieza a llover, las pilas empiezan a botar un óxido que afecta el suelo. Otra actividad que podemos hacer es evitar el uso de tantas bolsas de plástico, ya que estas bolsas se demoran muchísimos años en descomponerse. Es decir, que si llega a caer en algún campo, esta bolsa puede durar 150 años ahí contaminando el suelo. Entonces, hay bastantes campañas que invitan a las personas a llevar cajas o llevar sus canastos o llevar bolsas de tela para evitar que se pidan siempre bolsas por todas las compras que realicemos. Y otra medida que podemos tomar, que es muy sencilla, es no arrojar basura a la calle ni a los terrenos del aire libre. A veces venimos de Villavicencio hacia nuestra ciudad y vemos cómo al borde de la carretera hay tantas bolsas amarillas en el piso y lo realizan porque compran piña y las personas comen su piña y botan la bolsa de plástico y eso genera bastante contaminación. Lo ideal sería guardar la bolsita y ya que después la podamos botar en los desechos que tenemos en la casa. Según la capacidad para que las plantas se desarrollen, el suelo se puede clasificar en dos clases. Está el suelo fértil. El suelo fértil o un suelo es fértil cuando brinda los nutrientes y condiciones adecuadas para el crecimiento de las plantas. Es decir, que es un terreno en el cual las plantas pueden crecer con facilidad, ya que es un suelo que tiene bastantes nutrientes. Este suelo, el suelo fértil, suele tener una característica, es que es de color negro. Y este color negro se da gracias a la cantidad de humus que posee y porque además este suelo es húmedo, por eso tiene ese color oscuro. ¿Y qué es el humus? El humus es la sustancia que forma o que se forma a través de la descomposición de muchos organismos. Si en este terreno hay algún animalito enterrado o están los restos de algunas plantas, estos seres vivos se van descomponiendo y van formando esta sustancia llamada humus. Entre mayor cantidad de humus y humedad tenga el suelo, se considera más fértil. Entonces, entre más oscurito observemos ese color de la tierra en el suelo, podremos considerar que es un lugar donde vamos a sembrar y la planta va a crecer de manera adecuada sin ninguna complicación. Y también está el suelo no fértil. Las plantas crecen con dificultad. En este sector
crecen muy pocas plantas y las que crecen con bastante dificultad. Una característica que diferencia el suelo no fértil del fértil es el color. Los suelos no fértiles tienen un color amarillento, en cambio los fértiles tienen color negro y tienen muy poca agua. En esta clase de suelo hay poca agua, no tiene nutrientes suficientes para que las plantas crezcan. En ellos, o sea, en este tipo de tierras pueden vivir algunos seres vivos que no están acostumbrados al suelo fértil y pues no habría como ningún problema de adaptación a este tipo de suelo. Vamos a ver que el suelo tiene 3 capas. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Tiene la capa inferior. La capa inferior del suelo está formada por rocas. Estas rocas tienen un tamaño grande. En esta capa no se encuentran grandes cantidades de agua, tiene muy poca agua. Hasta este lugar llegan muy pocas raíces de los árboles, es bastante profundo, pero en esta capa inferior no hay vida animal, es decir, que no hay ningún animal que esté vivo a esa profundidad. Esta es la capa intermedia. La capa intermedia está formada por pequeñas rocas, pequeñas piedritas, tiene agua, tiene arcilla, que ya sabemos que es lo mismo que la greda, es como un barro. Y a este punto de la capa intermedia ya alcanzan a llegar las raíces y pueden habitar algunos animalitos, pocos, pero pueden vivir allí. Y en la capa superior encontramos rocas, restos de animales o de algunos seres vivos. Y también en esta capa crecen las diferentes plantas y es por donde nosotros podemos caminar o algunos animales se pueden desplazar. Vamos a ir a la página 67, vamos a leer ese texto y vamos a responder de manera correcta sus preguntas. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.